Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Suárez y junto con mis compañeros Ángela Alejandra Barón, Andrea Ortega, Jonathan Rosales y José Gabriel Suárez realizamos el diseño de una edificación de 12 pisos libres y 2 sótanos. En cuanto a la evaluación de las cargas se hizo respecto a la NSR10, esos fueron los parámetros que se tuvieron en cuenta para el diseño. Con el cálculo del espectro elástico, teniendo en cuenta de que la edificación se encuentra ubicada en Pereira y que tiene un riesgo alto a sismos. Se calcularon diferentes factores, las combinaciones se hicieron de acuerdo al título B y hicieron diferentes verificaciones respecto a las columnas, a las vigas y a los nudos. Se presenta la disposición de los parqueaderos, la cual fue un poco compleja de acuerdo a la disposición que se tuvo para las columnas, respecto a la forma que nos corresponde. Se tuvieron en cuenta las medidas reglamentarias de 5 por 2.4 metros para cada vehículo. En el sótano 1 se tienen 23 vehículos y en el sótano 2 25. Se presenta la rampa y cada una de las entradas que se tienen y la disposición de los parqueaderos. También tenemos el plano de uno de los pisos. Esta fue la disposición que se le dio en cuanto al piso comercial y en cuanto al Sky Club. Y respecto a la inteligencia artificial, básicamente se utilizó para preguntar acerca de los programas en los que estábamos trabajando, como AutoCAD, ETABS, y además de esto se hizo la evaluación de un código en MATLAB. Se le preguntaron diferentes parámetros a tener en cuenta en cuanto al manejo que se tenía. En cuanto a AutoCAD, se le hicieron preguntas como cómo alargar un elemento, cómo puedo separar una polilínea por vértices, y esos fueron los resultados que nos proporcionó la inteligencia artificial. Se anexan las capturas de pantalla de acuerdo a los resultados que obtuvimos del uso de varias inteligencias artificiales. Buenas tardes, soy Suárez Villegas María Fernanda y a mí me correspondió el modelado del edificio, teniendo en cuenta que se va a diseñar un edificio de 12 pisos libres sobre el terreno y que se van a tener en cuenta 2 sótanos de parqueaderos. El primer piso a locales comerciales, de los pisos 2 al 10 residenciales y el piso 11 al Sky Club. Este incluye gimnasio, spa y piscina. Se presenta la configuración del edificio en planta. Para la evaluación de cargas se tuvo en cuenta el título B de la NSR10, el cual establece las cargas mínimas que uno debe tener en cuenta para un edificio. En cuanto a las cargas muertas, esta corresponde también al peso propio del edificio, la cual tiene en cuenta el programa, y las adicionales que se tienen según la NSR10. Acá se presentan las que se tuvieron en cuenta debido al uso del edificio para reunión, comercio, residencial, garajes. Para carga viva también se utilizó de acuerdo a la NSR10 y se utilizó teniendo en cuenta de que se van a tener gimnasios, también se va a tener en cuenta el comercio, de que vamos a tener zonas residenciales, garajes. También se tiene en cuenta la carga viva de ascensores, la cual se considera como una carga porcentual. En cuanto al cálculo del espectro elástico de diseño, hay que tener en cuenta que el edificio fue diseñado para Pereira. Este se considera con zonificación sísmica alta. Se tuvieron en cuenta el tipo de suelo, los factores de amplificación correspondiente y todo se hizo respecto al título A de la NSR10. Como primer instante se miraron los valores de A sub A y A sub B de acuerdo donde se encontraba el edificio. Para este caso, de zona de amenaza sísmica alta, se tienen estos valores para A sub A y A sub B. Posteriormente, los valores del coeficiente FA, al cual acá hubo que interpolar ya que el valor de A sub A no se encontraba en la tabla, y igualmente para el F sub B. Acá se muestra la fórmula con la que se hizo la interpolación y se tiene en cuenta un coeficiente de importancia 2 de acuerdo al uso del edificio.
Para el espectro de aceleraciones se estimó el periodo del edificio como el número de pisos sobre 10, el cual daba pues un periodo estimado de 1.1 segundos y pues se evaluó el periodo de acuerdo pues a los rangos del espectro de aceleraciones, a ver en cuál rango quedaba pues nuestro periodo. Y se muestra pues el espectro. Para la edificación se tiene un S sub A igual a 0.9 y este fue el espectro que nos generó, igual también pues se hizo en etapas. Verificación de derivas de piso. De acuerdo pues a los requisitos que se presentan en el título A de la NCR 10, no debe exceder unos límites, los cuales pues se encuentran en la tabla A.6.4.1. Este pues no debe corresponder el 1% de la altura total de la edificación, y acá se muestra la comprobación de que este valor es inferior al porcentaje de 1%. También se tiene en cuenta el cálculo del valor R sub 0 y R a utilizar, de acuerdo pues a que es un sistema estructural tipo DES, es disipación especial de energía. Se tienen en cuenta pues las tablas correspondientes, un sistema estructural de pórtico resistente a momento. Se tiene un R sub 0 igual a 8, un phi sub R igual a 1 para la estructura, de acuerdo pues al parámetro que se tuvo en cuenta. Se eligió un F sub P igual a 0.9 debido pues a los retrocesos excesivos que se tuvieron en las esquinas debido a la forma, y un F sub A igual a 0.9 de acuerdo pues a irregularidad en rigidez. Y acá se presenta pues el diseño en etapas, así quedó el modelado de la vista en planta y la disposición de vigas y columnas. Buen día, mi nombre es Anja Alejandra Barón Sánchez y voy a decir lo que me correspondió para el proyecto final de Concreto 2. Primero que todo, me correspondió el diseño a flexocompresión de las columnas, y en total fueron 3 columnas, una de borde, una esquinera y una intermedia. Para este diseño se realizó lo que es un programa en MATLAB, donde yo solamente le tenía que meter los datos del acero, de la sección y del concreto, y pues su distribución, y él me evaluaba las columnas por flexocompresión haciéndome el diagrama de interacción. Esa es la columna seleccionada, y me hacía la columna de interacción, el diagrama de interacción como se ve acá, con y sin phi, y estos son los puntos que se sacaron de tabs. Ya después me lo evaluó. Estas son tablas de los datos de resultado que me daba, que yo saqué por cada columna. Sacaba el momento inferior, superior, el PUD y el PU. También se evaluó lo que es el esbeltez de cada una de las columnas, y ese fue el cálculo del MRP para poder calcular el cortante. Ya con esto pues también me tocó lo que es el diseño de las vigas a cortante, y me pedía lo mismo el programa de los datos de la sección y demás, y me daba unos datos de salida que básicamente eran estas tablitas de acá, que me da el BP1, BP2, BP, el B último, lo que siente el acero, el concreto, y el FIBC, y eso se comparaban ambos para ver si cumplía y no cumplía. Las vigas que se diseñaron son las vigas del sótano, de los pisos comerciales y del Sky Club. Por último, también me correspondió lo que es el diseño de los planos de un piso comercial y de un piso residencial, como se ve acá. Este es el piso residencial, y el de acá es el piso comercial. Hola, yo soy Rosales y mi aporte fundamental en el trabajo fue la revisión y el diseño de algunas de las estructuras solicitadas dentro de la estructura, pues teniendo en cuenta
primero la distribución que se le dio a los parqueaderos. Se planteó el primer diseño de la rampa, y sobre él se fue haciendo las adecuaciones para crear un buen flujo y una solución apta para el problema, pues, de movilidad de la misma. El diseño de la rampa consiste por una rampa que tiene una longitud de 16 metros y una pendiente del 20%, que nos daría una longitud efectiva y de desarrollo suficiente para el tránsito y la salida y la entrada de los vehículos, además de que nos permite llegar a la primera planta con unos cuantos centímetros de más para poder hacer esa transición. Aquí se pueden ver los aceros distribuidos. Esta rampa se hizo como se considera como si fuera una placa, y se hizo, pues, la distribución de los aceros. La siguiente parte fue, pues, ese detalle de la losa del sótano, en la cual se tuvieron en cuenta una distribución de viguetas. Posteriormente a esto, teniendo en cuenta de que teníamos una losa con prácticamente cajones, se definieron unas viguetas que tienen unas medidas aproximadas de la sección de 25 por 15 para 25 por 15 en la losa del sótano, según esta distribución, y acá también tenemos la otra, que es de 25 por 20. Como tal, eso lo hicimos según las cargas y la distribución que pudimos obtener de las viguetas, y con ayuda del software pudimos definir, pues, lo que tiene que ver con los aceros incluidos en cada sección de la placa, que varía según, en el caso de la losa del sótano, por las cargas vehiculares. La siguiente estructura a diseñar fue el mural flotante, en la cual mi parte fue darle vida al diseño como tal realizado, tomar las medidas definidas y definir los aceros en el AutoCAD. Luego se hizo el detalle de escaleras, que todo esto se hizo según la norma NSR10, la norma sismo resistente. Se diseñaron los pasos de concreto y las placas del concreto, además los aceros de refuerzo para tanto la placa como los pasos de concreto. Aquí se pueden ver los estribos y los aceros utilizados, además del acero longitudinal, cumpliendo con los apoyos que se tenían en la estructura, que eran nuestras vigas de 70 por 70 y nuestras columnas de 85 por 85. Eso sería en general mi aporte en el trabajo. Buenas noches, me presento Yanarla Ortega. Mi aporte al proyecto lo voy a empezar con el chequeo de los nudos. Para comenzar, se eligieron 3 columnas, C9, C1 y C6, siendo C1 la columna de borde, la C6 esquinera y la C9 intermedia. Con el diseño de vigas que hizo mi compañera, sacamos esta tabla resumen con los sentidos del acero, las barras superior e inferior y las áreas tanto de viga como de columnas. Lo primero que se hizo fue la columna de borde, donde en el programa que diseñamos tenemos como variables FY, FC, el área de la viga, la longitud de la columna, el D' lo tomamos como 0.05 metros y un phi de 1.25. Acá tenemos el acero superior y el acero inferior, que ese se elige de esta tablita de acá dependiendo del sentido de la viga y dónde está ubicada. En este caso tenemos que
el acero que el acero que se tomó acá para el sótano 1 fue en X, por tanto acá también está el acero inferior en X. El programa consta de calcular el MPRL y el MPRR para obtener así el BUH, que sería la demanda, y también vamos a calcular la capacidad. Entonces aquí en la capacidad también lo variable es el área de las columnas, el HC, que en este caso el HJ, que es igual al HC, en este caso 0.85, y luego tenemos BIJ1, BIJ2 con sus condicionales. Al final elegimos, o pues la B seleccionada también está condicionada a que sea la menor entre las dos que tenemos, de acuerdo a las fórmulas que vimos en clase. Y también cambia en esta, pues todos vienen de la misma configuración. También cambiamos la parte de confinación, que para el confinado de borde es 1.2, para el confinado esquinero es 1.3 y para el intermedio es de 1.7. Esto de acuerdo pues a la configuración de vigas que le llegan. Por ejemplo, la columna de borde solo tiene en sentido X, la columna esquinera tiene en sentido X y Y en la columna intermedia le llegan 4 sentidos diferentes, entonces ahí lo tratamos de una manera diferente al acero. Y también pues el coeficiente de confinamiento. Al finalizar de todos estos cálculos, obteniendo BUH y el phi del nudo, hacemos el chequeo que dice que la demanda sobre la capacidad debe ser menor a 1. En esta configuración tenemos que acá nos sale si cumple, si es menor a 1, y si es mayor a 1 no cumple. Si es menor a 1, este se pondrá, como voy a hacer la demostración, se pondrá en 1, y si cumple, como estaba, es 0.25, entonces cumple y se pone de color amarillo. Esto se lo hizo desde el sótano 1 hasta el piso 11. Lo mismo en la columna esquinera, y en esta también tenemos la misma configuración del acero, que es en sentido, este ya tiene 3 sentidos, en sentido X, Y y Z. Esas son las configuraciones de la columna, por tanto el confinamiento va a ser de 1.3 y tiene la misma configuración. Si el acero cumple o no cumple, le podemos cambiar también por acá esta parte de 1, si cumple, si cumple es de color amarillo, y si no cumple es de color, si cumple es de color amarillo, y si no cumple es de color verde. Y lo mismo para la columna intermedia, solo que en la columna intermedia tenemos una configuración de acero diferente, por lo que le llegan 4 columnas. Entonces nuestra configuración de acero va a ser en sentido X, en sentido Y, en sentido Z, en sentido Y1 y en sentido Y2. Acá elegimos la mayor demanda para hacer todo el chequeo. Entonces lo utilizamos con el acero de mayor demanda, tanto en las barras superiores como en las barras inferiores. Bueno, la configuración del acero mayor demanda. Eso por la parte del chequeo de los nudos. Igualmente las 3 columnas se hicieron desde el sótano 1 hasta hasta el piso 11. Todas tienen la misma configuración, todas nos dicen si cumplió o si no cumplió. Mi otra parte del aporte es el chequeo de los 6/5. Este lo hicimos con un criterio básico que dice que para garantizar que el MNC tiene que ser, pues para garantizar el chequeo, el MNC tiene que ser mayor que 6/5 del MNB. Por lo tanto, se realizarán los cálculos de momento que generan mayor resistencia. ¿Para qué? Para las 3 columnas, la C6, la C9 y la C1. Sacamos de la información del ETAPS y tenemos la información de la columna superior, inferior, de la columna de la izquierda y de la derecha. Esto que nos dice lo mismo, tenemos el chequeo acá, la multiplicación
de la suma de los ML y MR para la viga y la suma del momento superior y el momento inferior en la columna. Y nos dice si cumple o no cumple de esta manera. En este está la configuración de que cumple o no cumple, y de todas maneras se hace amarillo si cumple y se hace verde si no cumple. Eso se le hizo para las 3 vigas a lo largo de su longitud. Todos los chequeos de la misma forma sacamos la información de LTAPS y con eso analizamos. También tengo tuve la responsabilidad del uso de la IA en el proyecto final de Concreto 2 y tenemos la utilización de 2 IA, ChatGPT y Perplexity. Estas tienen un enfoque diferente. La IA de ChatGPT es un chatbot conversacional de propósito general. Entonces tiene ideas creativas, tiene redacción. Pero Perplexity es un asistente de búsqueda que se especializa en investigación e información precisa y con referencias. Entonces esta es como más científica, es más confiable. O al menos nosotros lo decimos así. ¿En qué se utilizó? Se utilizó en cosas realmente básicas. Por ejemplo, le hicimos unas preguntas de diseño en AutoCAD para escalar los planos. También se lo utilizó para retroalimentaciones. Lo retroalimentamos primero con las normas, con los temas que estamos mirando, con las presentaciones que nos hizo el profesor, y al final le preguntamos, pues que fue uno de los puntos creo que más importantes, le preguntamos que si el chequeo del cortante del muro estaba bien. Entonces ahora lo presento porque también fue mi responsabilidad. Nos hizo varias aclaraciones de si lo teníamos bien o mal. Entonces nos dice que pues que sí está bien, que es lo mínimo para empezar una verificación de un muro de diseño. Reconoció, pues gracias a toda la retroalimentación, reconoció bien lo que debía de hacer o lo que debía calcular. Sin embargo, pues sí hubo algunos errores con respecto a lo que presenta ChatGPT con lo que presenta, pues con los calculados. Y ya les voy a presentar esas fue las ideas que utilizamos, y lo utilizamos solo, como le digo, para diseño, y también este fue el único chequeo como más grande que hicimos. Por acá tengo el diseño del muro. Entonces lo que se hizo fue el diseño de un muro detallado a cortante para un edificio, en nuestro caso de 11 pisos con altura de 3.0 metros por cada piso, y se hace de acuerdo a la norma ASI 31825. Para ello hicimos un resumen de análisis le pusimos el número de sumos. Entonces tenemos la altura, el número de pisos, altura por piso, la longitud del muro, el espesor del muro, que en este caso va a ser de 0.25 metros, el área bruta del muro, que es 1.66 metros cuadrados, y el concreto que se va a utilizar es de 28 megapascales con un acero de 420. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? De etapas del diseño sacamos carga axial, momento flector y fuerza cortante. Hacemos la verificación por flexocompresión, donde PU sobre FC por el área bruta debe ser menor a 1. Como ese es mayor a 1, decimos que el elemento sí trabaja flexocompresión, y comenzamos con el diseño cortante. Hacemos el diseño cortante y nos damos cuenta que BU es mayor que FIBC, por lo tanto se requiere acero de refuerzo para resistir el momento cortante. Empezamos con la fórmula de ASI 11.54.8 y suponemos una separación de 0.2 metros en los estribos. Hacemos los cálculos correspondientes y al nos da que la separación será de 0.168 centímetros pues para el acero.
Como ese valor es muy bajito, lo que se recomienda es usar las barras número 3 y que esté, y en este caso vamos a mirar si esto es de doble malla y para las dos caras. Tenemos cara 1 y cara 2 del muro. Hacemos la especificación y al final decimos que vamos a utilizar barras número 3 con área de 0.71 centímetros. Las calculamos por la longitud y decimos que son 58 barras aproximadas. Y la separación que se requiere al final es de barras número 3 cada 20 centímetros. Eso por el lado del cortante. Como esa doble cara serían 166 por una cara. El total de barras por las dos caras sería 332 barras número 3 cada 20 centímetros. Y seguimos con el diseño de flexo-compresión. Para eso sacamos el diagrama de interacción para mirar el momento máximo y así seguir pues el chequeo. Entonces dice que el chequeo nos dice que necesitamos 40.81 metros cuadrados y este acero es bastante grande, por lo que utilizamos una barra número 5, las cuales tienen un diámetro de 2.01 centímetros cuadrados. De acuerdo al área que necesitamos, entonces la dividimos y nos dice que son 21 barras. La separación va a ser de 31.04 centímetros. Acá nos preguntamos si es necesaria la implementación de doble parrilla o no, y utilizamos los criterios de la ASI 1810.2 y la 18.10.6 y decimos que si el espesor del muro es mayor que 250 milímetros, el refuerzo se debe poner a doble cara, y si el refuerzo vertical excede de 0.01 por el área bruta, se debe distribuir en doble cara también. Hacemos esto y nos dice que en teoría pues no excede el planteamiento. Sin embargo, como el muro da justo de 25 centímetros y a nosotros nos da 0.025 metros, que sería exactamente lo mismo, entonces pues en teoría no debería llevar, pero por mayor seguridad sí se le va a poner. Por lo tanto hacemos una redistribución y con eso tenemos que se recomienda una separación máxima de 40 centímetros y al final las barras van a ser 35 barras número 5 cada 40 centímetros y si vamos a utilizar doble parrilla. Y ese fue mi aporte a este proyecto. Bueno, uno de mis aportes al proyecto final de concreto fue realizar la planta arquitectónica del Sky Club, cumpliendo con los parámetros solicitados para el proyecto, eh, con una piscina de más de 100 metros cuadrados, con zona de spa, sauna, zona de masajes, duchas, tenemos baños, gimnasio, también tenemos unas terrazas, que una de ellas tiene zona barbecue, sería como el salón social. Acá lo que vemos en azul, estos muros que vemos en azul son muros bajos con vidrio eh, para pues de seguridad como baranda, o sea, cumple la función de una baranda. También realicé el corte transversal que va desde el sótano 2 hasta el Sky Club. Igualmente el corte longitudinal desde el sótano 2 hasta el Sky Club. La lista de elementos diseñados cumpliendo con lo que se requería para el proyecto: una columna esquinera, una columna exterior y una columna interior. En cuanto a las vigas, se diseñaron todas las vigas del sótano 1, del piso 1 y del Sky Club. También realicé el plano de esta sección de viga diseñada
en donde se ve la configuración del acero. Acá tenemos el despiece y en la parte inferior se ve la convención gráfica de las barras de acero según su diámetro. Acá también tenemos un corte longitudinal de la viga y el traslapo, que las dimensiones de estos traslapos varían según el diámetro de la barra. Otro de mis aportes fue realizar los planos de de las columnas diseñadas. Tenemos una de 85 por 85 centímetros y otra de 90 por 90. Debajo de las secciones está el despiece, en donde también se indica el recubrimiento que se dejó, cumpliendo con el recubrimiento mínimo, que es de 4 centímetros. Acá tenemos los cortes de dichas columnas, en donde se ve un poco más de la configuración del acero y los traslapos.